Hola a todos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio referido al uso de herramientas estadísticas, ¿ok? Y también el uso de análisis mineralógicos en microscopio, ¿ok? Entonces vamos a poder evaluar cómo los estadísticos, ¿ok? Nos pueden ayudar a identificar diversos inconvenientes que pueden darse en la flotación. ¿Ok? Y esto es muy necesario porque en muchas oportunidades en la universidad no suelen enseñarnos adecuadamente cómo relacionar o cómo usar las herramientas estadísticas o la estadística en lo que es la metalurgia. ¿Ok? Y ahora vamos a aprender un poco sobre ello. Entonces, este es un ejercicio, ¿okay? Un problema, donde en la etapa de separación de plomo-cobre, ¿no? Donde tenemos obviamente que es una flotación de sulfuros de cobre, plomo, zinc y plata, ¿ok? Pero en la etapa de separación cobre-plomo existe un desplazamiento del plomo hacia el cobre, ¿ok? Y se han realizado pruebas para detectar cuál es el problema, el inconveniente y proponer soluciones. Entonces lo que se hizo, lo que se ha hecho, lo que se ha realizado es un análisis de la malla valorada, ¿ok? O de malla valorada del concentrado de cobre, ¿ok? Del concentrado de cobre. Entonces, esa malla valorada, ¿ok? Ese análisis granulométrico está, está se muestra acá en este cuadro, ¿ok? Y vemos que efectivamente hay un porcentaje, ¿no? Bastante considerable de plomo en el concentrado de cobre, ¿ok? Y también pues tenemos zinc y fierro, ¿ok? Pero el inconveniente es este de acá, ¿no? Porque este elemento pues está de alguna manera creando estos inconvenientes por esta cantidad de plomo en el concentrado de cobre, ¿ok? Obviamente que por calidad del producto, por los castigos que podríamos sufrir, por el contenido de cobre en estos, de plomo en esos concentrados, pues podemos ver afectados el tema de la venta del producto. ¿Ok? Entonces, ya se identificó, ¿no? Que hay una presencia, ¿no? Considerable de plomo en las mallas más gruesas, ¿no? En la malla 50, 70 y la malla 100, ¿no? Entonces ya se identificó. En la malla del 140 hacia abajo no hay una cantidad mucho menor de plomo, ¿ok? Y lo que se hace ahora es crear un cuadro de distribuciones de peso, ¿ok? De esas mallas, ¿no? Desde la malla 50 a la malla 100, ¿ok? Entonces vamos a ver la distribución de pesos de ese concentrado de cobre, ¿no? Y vamos a ver los pesos de plata, de cobre, de plomo, de zinc y de hierro, ¿ok? Y esa data se obtiene de la malla valorada general que se ha hecho a todo el concentrado. Entonces lo que se observa acá es que se tiene un 40.25% del total de plomo, ¿no? En el concentrado de cobre, ¿ok? Y que este total de plomo que hay en el concentrado de cobre se concentra en las mallas más gruesas, ¿ok? En la malla 50, 70 y 100, ¿no? Entonces, el problema está que son partículas gruesas, ¿ok? Si nos remitimos a la bibliografía, ¿no? Jameson nos dice que indica que la recuperación de partículas mayores a malla 100, ¿ok? Por más que pudiese estar adecuadamente liberadas, resulta ser deficiente cuando se utilizan celdas convencionales de flotación, ¿ok? Entonces por ahí hay ya una forma de planteamiento de alguna solución, ¿ok? Entonces tenemos que ver de usar celdas no convencionales, ¿ok?
¿Qué más? Lo que se realiza, ¿no? Una regresión estadística, ¿ok? Y luego se va a realizar una microscopía de opacos para determinar si existen problemas de liberación o de amarres entre las especies mineralógicas. Entonces, para determinar estos problemas de amarres o problemas del propio proceso de flotación, usamos la estadística, ¿no? Específicamente el tema de la regresión. ¿Ok? Entonces, el Excel es un software que nos habilita una serie de herramientas. ¿Ok? Y una de esas herramientas que nos habilita el Excel es el análisis de datos. ¿Ok? También tenemos el Solver, que es una herramienta que podemos usarlo para diversos tipos también de solución de problemas. ¿Ok? Que ya se ha visto en un video anterior sobre cómo determinar, por ejemplo, usar el Solver para el tiempo de flotación. Pero aquí vamos a usar el análisis de datos, ¿ok? Esta herramienta. Pero más que todo vamos a entender los datos que se obtienen con la estadística de regresiones, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, obviamente, usar esta herramienta que se encuentra acá en el menú de datos, y acá se encuentra el análisis de datos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, acá hay un cuadrito preparado, y vamos a ver los diferentes amarres entre el cobre, ¿no? El cobre, el plomo, ¿no? Lo vamos a centrar en estos elementos que son los que realmente nos causan cierto inconveniente, ¿no? El que tenga mayor cantidad de plata no hay una repercusión como tal, ¿no? Porque la plata pues es un elemento por el cual se paga, pero sí en el tema del plomo, ¿no? Ya que ahí, después de hacer una flotación, ustedes saben, ¿no? Cuando tenemos una flotación de sulfuros de cobre, plomo y zinc, ¿no? Primero hacemos una flotación bulk, ¿no? Y donde vamos a comenzar a deprimir la esfalerita y la pirita, ¿no? Y luego vamos a realizar una activación y una flotación de los sulfuros de zinc, ¿correcto? Y ahí pueden aparecer pues la esfalerita o la marmatita de las colas bull, ¿no? Entonces, en esta etapa también se vuelve a deprimir también el tema de la pirita, y luego ya se realiza una separación de esta flotación bull de cobre plomo, ¿no? Y vamos a obtener, obviamente, primero vamos a obtener el cobre, ¿no? Luego vamos a obtener el plomo y finalmente el zinc, ¿no? Es así como se da el orden, ¿no? Obtengo el cobre, obtengo el plomo y luego obtengo el zinc, ¿no? Pero vemos que estamos viendo acá el problema, que en el concentrado de cobre, que es el primero que se da, hay un arrastre de plomo, ¿no? Y esto no debería aparecer, obviamente, en el plomo, o debería estar tan bajo como estos datos, ¿no? Pero vemos que están altos, ¿ok? Entonces es un poco para entrar como una introducción al proceso como tal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en estas tres mallas gruesas, ¿ok? Donde hemos identificado que existe el problema, ¿ok? Entonces ahí tenemos el cobre como elemento principal, ¿no? Y el plomo, el zinc y el fierro como otros elementos que se encuentran dentro de este concentrado. Entonces lo que vamos a hacer acá es ver la relación entre el cobre plomo, el cobre zinc, el cobre fierro, ¿no? El plomo zinc, el plomo fierro y el zinc fierro. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, normalmente como el elemento principal acá, ¿ok? El elemento principal vendría a ser acá el cobre, o sea, es el resultado, ¿ok? Y las variables, en realidad la variable, este sería la variable independiente, la dependiente, y estas serían las variables independientes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá vendría a ser el cobre, la variable Y o la variable dependiente, y el plomo la variable independiente. Cuando pasamos al plomo zinc,
El plomo vendría a ser la variable dependiente y el zinc la variable independiente. Y cuando pasemos al zinc fierro, vamos a ver que la variable dependiente es el zinc y la variable independiente es el hierro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, ¿no? Lo demás es similar. Y como modo de ejemplo vamos a hacer el primero, ¿ok? El cobre plomo. Entonces, ¿cómo usamos esta herramienta? Nos vamos acá al análisis de datos, ¿ok? Vamos a regresión, ¿no? Y nos van a pedir el dato de entrada del valor Y, que en este caso es el cobre, ¿no? Y yo estoy evaluando el cobre de estos tres elementos, ¿ok? Estos tres elementos del cobre, los estoy evaluando. Y luego me piden los datos de salida, ¿no? En este caso son el plomo, la variable X, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? La variable X. Y es el plomo. Entonces acá tenemos los datos de entrada Y, los datos de salida, los datos de entrada también X. ¿Ok? Podrías poner los rótulos, ¿no? En caso de que quisieras hacerlo y el nivel de confianza, ¿no? En este caso vamos a hacerlo bastante simple, no solamente ingresando los datos de entrada, salida y eligiendo un lugar donde van a empezar a aparecer los datos. Y ahí hemos seleccionado el K40, ¿ok? Donde va a aparecer los datos. Y le damos a aceptar. ¿No? Como hay acá un material, va a decir si le quieres sobreescribir. Entonces le damos que sí. Y nos aparece ahí. Entonces acá nos aparece el tema de este coeficiente de correlación, ¿no? Es un coeficiente que nos indica la correlación entre los datos, ¿ok? Y normalmente en estadística se refiere a la correlación de Pearson, ¿no? Para datos distribuidos normalmente, ¿ok? Cuando tú elevas ese coeficiente al cuadrado, obtienes el R cuadrado. ¿Y qué es el R cuadrado? El R cuadrado es cuánto influye las variables independientes en la variable dependiente. En este caso, ¿qué tanto influye el plomo, ¿ok?, en el cobre? Entonces acá lo que te está dando resultado es que 0.45 del plomo está influyendo en el cobre, ¿ok? El resto, ese 55% o un poco más o un poco menos, están influyendo otras variables que posiblemente sean el zinc, el fierro u otras, o incluso la ganga, ¿no? U otras impurezas. ¿Ok? Eso es lo que nos da a entender este coeficiente o este R cuadrado. ¿Ok? Entonces ya por ese lado tenemos ese valor. ¿Ok? Luego de ello tenemos un estadístico bastante importante. Vamos a ponerlo acá, a sombrearlo, ¿no? Vamos a poner también de rojo para diferenciarlo. Otro estadístico importante es el T-Student. ¿Ok? Es un estadístico importante. ¿Y por qué es importante? Porque el estadístico T-Student nos indica que cuando los valores de este estadístico son mayores a 2, van a indicar que existe una relación significativa entre los datos. ¿Ok? Significativa entre los datos. Y por otro lado, el signo, ¿ok? El signo nos indica que si el signo es negativo, existe una influencia del proceso en esas variables. O sea, significa que la flotación de alguna manera está influyendo en lo que está pasando. Y posiblemente haya un descontrol, haya un mal manejo de la operación. Cuando el dato es positivo, nos quiere dar a indicar que existe una influencia que no es del proceso. Y como estamos hablando de minerales, ¿okay? En este caso vendría a ser de la mineralogía, de la forma como se presenta el mineral, ¿ok? De los amarres que pueden darse en el mineral como tal, ¿ok? Entonces, el valor absoluto del T-Student, cuando es mayor a 2, indican una relación entre los elementos que estoy comparando, ¿ok? Y el dato positivo indica una influencia de la mineralogía, y con el dato negativo existe una influencia del proceso. Entonces lo que se ha hecho acá es justamente obtener todos esos datos, ¿no? Hacer una tabla y comenzar a recopilar todos los datos, el R cuadrado y el T-Student, ¿ok? Y acá tenemos toda esta lista. Entonces en esta lista vamos viendo que existen valores del R cuadrado que
son mayores a 0.45. Entonces, la estadística nos dice cuando el valor del R cuadrado es mayor a 0.45, es un indicativo de que estamos dentro de una correlación moderada, ¿ok? Y que puede tomarse en cuenta, ¿ok? Para los estudios que uno quiera hacer. Cuando son menores a 0.45 es una correlación baja, entonces es necesario descartarlo, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos es justamente elegir todas esas correlaciones que son mayores a 0.45. Entonces acá está la relación entre el cobre plomo, entre el cobre fierro, entre el cobre y entre el plomo fierro, ¿ok? Que son las correlaciones que son mayores a 0.45. Entonces acá hablamos de la calcopirita y la galena, acá hablamos de la calcopirita pirita, ¿ok? Y acá hablamos de la galena pirita o de la galena calcopirita, ¿ok? Listo. Y también colocamos los t-student. Y una vez que yo he elegido esos valores en relación al R cuadrado, también veo que hay estos valores del t-student. El valor que más alto es el valor de la relación del cobre con el fierro o la calcopirita con la pirita, ¿no? Y es un valor de 8.75 o 77 y es negativo, significa que hay una buena influencia de este elemento en el proceso, ¿ok? de la flotación, ¿ok? Entonces estamos haciendo algo distinto en la flotación que está afectando el proceso de recuperación, ¿ok? Entonces esa es una primera etapa. Entonces al ver que existe esa influencia, entonces lo siguiente que vamos a hacer es determinar ya no la regresión lineal, ¿no? Sino una regresión múltiple, ¿ok? Entonces para eso vamos a recoger todos los datos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis de datos, a regresión, ¿no? Vamos a elegir la variable y de entrada, que vendría a ser el cobre, la variable dependiente, y luego me voy a ir a la parte de elegir todas estas variables que son las variables independientes que van a afectar al cobre, ¿ok? Listo. De la misma manera me coloco acá en el K40, desde ahí van a aparecer los datos y le doy a aceptar, ¿no? Sobrescribo lo que está ahí y obtenemos acá el R cuadrado, que hemos visto que es una variable importante, que también lo vamos a volver a explicar acá, y los t-students, ¿ok? Que son estos de acá, ¿no? Y los coeficientes, que también son importantes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este coeficiente, ¿no? El R cuadrado, donde muestra la influencia de las variables en la variable dependiente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que 0.98%, ¿ok? De las variables que conforman el plomo, el zinc, el fierro, están afectando, ¿ok? Al cobre. ¿Listo? Ok. Y vemos en la parte de acá del estadístico, ¿no? Que tenemos estos coeficientes, ¿no? Y podemos obtener una ecuación de regresión o un modelo, porque en realidad una ecuación de regresión múltiple simple es un modelo, y este sería el modelo, ¿no? Donde habla sobre esta influencia, ¿ok? Entonces lo que te dice acá el coeficiente es que tú podrías llegar a mejorar, ¿ok? Mejorar este estadístico, ¿no? Si te das cuenta, el estadístico es menos, por ejemplo, la primera variable, acá vamos a colocarlo. ¿Quién es la primera variable? La primera variable, vamos a reemplazarlo acá y vamos a decir, la primera variable vendría a ser el plomo, ¿correcto? La segunda variable vendría a ser el zinc, ¿no? Y la tercera variable vendría a ser el fierro. Ok, esas son las tres variables, ¿no? Vamos a sombrearlo para que se vea mejor. Esas son las tres variables. Entonces, cuando tú analices el t-student, hay una variable que es mayor a todas ellas, ¿no? Que es la del zinc, que es 5.6748. ¿Ok? Es bastante alta. ¿Ok? Es mayor a 2. Entonces hay una relación bastante significativa del zinc
en el cobre, ¿ok? ¿Listo? Y es negativa, significa que el inconveniente está en el proceso de flotación. Pero como ya hemos dicho, ¿no? Para que tú puedas tener o, evitar, ¿ok? O mejorar, ¿no? O mejorar este, este, este valor, ¿ok? ¿Listo? Se usa este error típico. Cuando tú multiplicas el error típico con la estadística, tú lo vas a bajar. Entonces es un indicativo de que algo está pasando en este proceso, que yo al multiplicarlo por este error típico voy a poder mejorar, ¿ok? Voy a poder mejorar el proceso. Y cuando yo tengo menos 74, ya es un valor que es menor, ¿ok? Menor a 2, ¿ok? ¿Listo? Entonces significa que el proceso se puede mejorar. Entonces, si yo es un indicativo de que yo puedo mejorar el proceso y está apuntando hacia el SIN, entonces es un indicativo de que me está diciendo, oye, tú puedes mejorarlo, ¿ok? Si realmente en la primera etapa de la flotación, porque tú necesitas primero realizar una buena flotación bull de cobre plomo y luego realizar una buena separación, ¿correcto? Una separación de cobre, plomo y luego ya de zinc, ¿no? Pero si en la parte de la flotación bull de cobre plomo yo arrastro zinc, obviamente que cuando yo me vaya a la parte de la flotación diferencial y separe el cobre del plomo, voy a seguir arrastrando algo de zinc. ¿Y cómo yo evito eso? Evito porque yo en la primera etapa de flotación de cobre, plomo, ¿qué debo de hacer yo? Deprimir la esfalerita y la pirita, ¿correcto? En este caso la pirita, en este caso la esfalerita. ¿Y qué uso para deprimir la esfalerita? ¿Ok? Uso un depresor como el sulfato de zinc. Entonces es importante controlar este depresor para evitar, ¿ok? Que o evitar obtener en el concentrado bull, ¿ok? De la primera etapa, materiales relacionados al zinc, ¿ok? Ahí hay una primera solución. Luego, el siguiente elemento es la variable de plomo, ¿ok? La variable de plomo, ¿listo? Entonces, en la variable de plomo, ¿ok? Entonces, vamos a ver incluso esto de acá se corrobora con el tema de la microscopía o de la parte a nivel microscópico del análisis mineralógico. Vamos a tener partículas grandes en la parte de plomo que van a ser difíciles de recuperarlas, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, tú puedes realizar puedes irte a una sobremolienda. Entonces, un indicativo de que lo que tenemos que hacer acá es obviamente usar un tipo diferente de celda de flotación para poder dar solución, ¿ok? Lo ideal es que tú realices una buena flotación, ¿no? De desbaste, ¿no? Al máximo, ¿no? Del plomo antes de lograr pues, un concentrado de bull, ¿no? Antes de que vaya a la separación, ¿no? Pero como vamos a ver, también hay elementos como a veces la presencia de materiales un poco más gruesos y es un indicativo de que falta una molienda, ¿ok? O un cambio de equipo, ¿ok? Entonces estos dos son los elementos más importantes. Y acá vemos también la influencia de la pirita y que también lo vamos a ver que existe esa influencia. Pero es una influencia positiva que está relacionada netamente al tema mineralógico, ¿ok? Y que también puedo mejorarlo, ¿ok? Y obviamente lo voy a mejorar, ¿ok? Realizando pues las dos primeras cosas que se ha indicado, ¿no? ¿Listo? Así lo voy a poder mejorar, porque obviamente tanto en la parte de la flotación bull de cobre plomo, yo tengo que deprimir la pirita, como en la parte de el tema de la activación y la flotación de sulfuro de zinc, también tengo que seguir deprimiendo la pirita, ¿ok? Y si no hago esto eficientemente, va a aparecer la pirita, ¿ok? ¿Listo? Y vamos a ver por qué un poco se da eso. Entonces,
Lo siguiente que se hizo, ¿qué cosa fue? Fue un análisis del concentrado a nivel microscópico. ¿Ok? Entonces la malla 100, en la malla 50, ¿qué se encontró? Se encontraron asociaciones mineralógicas de galena pirita, ¿ok? Que concuerdan con lo que se ha visto en la regresión, ¿no? En la regresión no hemos visto nada de ninguna fotografía, pero ya los propios estadísticos ya nos empezaron a dar alertas de que habían ese tipo de asociaciones, ese tipo de deficiencias que se podían encontrar y fueron corroboradas con las a nivel microscópico. ¿Ok? Asociaciones, siguen acá las asociaciones con galena pirita, incluso un poco de ganga, ¿no? Material gangoso, ¿no? Acá se muestra mixtos, ¿no? De esfalerita con galena, ¿ok? Y calcopirita. Obviamente la calcopirita sí es necesario que esté suelta porque es justamente lo que queremos recuperar, ¿correcto? Luego pasamos a una malla, a la siguiente malla, que es la malla 70. Y en la malla 70 se observa plomo libre, ¿ok? Y un plomo libre que está a tamaño de 212 micrones, ¿no? Que son partículas relativamente gruesas, ¿no? Que hacen difícil el poder flotar con el tipo de burbujas que se tiene, ¿no? Y acá un poco te va diciendo también eso. Mira, en la primera parte tú tienes fierro, pirita, ¿no? Y acá están las muestras. En la siguiente, ¿no? Sigues teniendo pirita, ¿no? Y acá se muestra, ¿ven? Acá se muestra la pirita, ¿no? Ahí está todavía la presencia de pirita. En la siguiente sigue habiendo, como lo vamos a ver, ¿ok? Pero el plomo ya empieza un poco a disminuir, ¿no? Entonces estas primeras etapas son las que debemos de atacar. Y eso, una solución podría ser realizar una molienda mucho más fina, ¿ok? En la siguiente, ¿no? Acá incluso tenemos presencia de partículas triples, ¿no? ¿Ok? Con plomo libre o galena libre, ¿no? Y en la malla 100, ¿no? Tenemos acá estos enlaces entre la esfalerita galena, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Presencia de partículas mixtas de falerita galena, ¿no? Tenemos calcopirita, tenemos pirita, ¿no? Seguimos teniendo pirita, ¿ven? Seguimos teniendo piritas, ¿no? Y presencia de zinc en el concentrado de plomo, de cobre, ¿no? Y acá se muestra acá, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Entonces, esto confirma que existe un problema, ¿ok? De separación de la granulometría, ¿no? Y los amarres mineralógicos, ¿ok? Entonces, si uno comienza a revisar todo el diagrama de esta planta, posiblemente observe, ¿ok? Que existe un inconveniente en la forma de posiblemente la molienda primaria y secundaria, ¿ok? Entonces requiere una molienda más agresiva, ¿ok? Para reducir esos tamaños, ¿no? Y podamos realizar una flotación eficiente, ¿ok? Cumpliendo estos tres puntos principales que se dan siempre en este tipo de flotación, ¿no? Una flotación bull de cobre plomo, ¿no? Luego viene la activación de la flotación de zinc, donde en ambos primeros pasos seguimos deprimiendo la pirita, ¿no? Y luego realizar tres etapas, ¿no? Donde primero recuperamos el cobre, luego el plomo y finalmente el zinc, ¿ok? Entonces acá hemos usado las herramientas estadísticas, ¿no? Que nos proporciona el Excel para entender el problema a nivel, por así decirlo, numérico y luego a nivel de microscopía, ¿ok? Entonces las herramientas, ya sea del Excel, ya sea del SPSS, ya sea del Minitab,
son herramientas que nos van a ayudar a detectar un problema, pero lo importante es saber qué nos hablan, o sea, qué nos quiere decir los diferentes estadísticos que vamos a encontrar, ¿no? Eso es lo importante. Podemos usar diferentes tipos de software, de herramientas, y seguramente que hay más disponibles en el mercado. Pero si no sabemos interpretar, si no sabemos lo que significan los estadísticos, poco nada nos va a servir tener herramientas cada vez más sofisticadas. Entonces lo importante siempre es entender qué nos quiere decir los números, ¿ok? Y aquí hemos tratado de justamente explicar esa parte, ¿ok? Ya que a veces en muchos, a veces en el desarrollo en las universidades, institutos, no suelen realizar pues un real uso, ¿no? De las herramientas como la estadística en la interpretación de resultados a nivel de procesos metalúrgicos, ¿ok? Entonces espero les haya servido, ¿no? Y pueden pues seguirme o suscribirse al canal para seguirme en los futuros videos que vamos a ir colgando o subiendo para justamente ayudar a entender cada vez más el uso de los diferentes tipos de herramientas, no tanto de simulación, de herramientas como el Excel, el SPS, el Minitab, ¿no? El JK, diferentes tipos de herramientas, incluso los procesos mismos, ¿ok? Para que cada vez pues siempre estemos actualizados con los conocimientos, ¿no? Y siempre hay algo más que aprender, ¿no? Nunca hay que dejar de ser curiosos, ¿no? Con las nuevas herramientas o ser curiosos con entender qué es lo que sucede cuando tenemos algún dato que realmente no logramos entender del todo, ¿ok? Entonces hay que ser curiosos como un felino, ¿no? Ok, eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado y ya saben, pueden seguirme en las redes sociales, en YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, ¿no? Estoy en esas redes y suscribirse a mi canal para futuras para que vean los futuros videos que vamos a ir subiendo. Listo, nos vemos, cuídense.